Bien. Ok, les comentaba entonces esta parte de la física moderna. Otro dato importante de Einstein. ¿Alguien sabe cuánto dura en llegar la luz del sol a la Tierra? ¿Nadie había escuchado ese dato? Bueno, Einstein fue el que lo descubrió. Un rayo de sol dura 6 minutos en llegar a la Tierra. ¿Vale? Es decir, si el sol se extinguiera, se apagara por completo, nosotros tardaríamos 6 minutos en darnos cuenta de que ya no tenemos sol. Perdón, esto es de la física relativista, ¿verdad? Porque es con Así Einstein. es. ¿O es? Sí, es parte de la Gracias. física relativista. ¿Sí me escuchas, Alex? Entonces, un rayo de luz dura 6 minutos en llegar a la Tierra. Bien, entonces, ¿cuál creen que sea la diferencia primordial entre la física clásica y la física moderna? Pues es lo que nos mencionó, que la física clásica son cosas que son perceptibles por medio de los sentidos y la física moderna no. Exactamente. Vale, entonces, a ver, comparto. Y luego, sí, Celeste, todo bien. No hay ningún problema. Bien, bien. Ok, ya ven mi pantalla. Sí. Ya, maestra. Perfecto. Desprende del vocablo griego física, ¿Sí se escucha? mecánica, no se aplica lo griego. Bastante. Ok, importante, tomen nota, esto también viene en el examen. Diferencias importantes entre la física clásica y la física moderna, ¿sale? Physis, que significa naturaleza. Por ello se entiende que es una ciencia que estudia los fenómenos físicos, o sea, los fenómenos naturales, los que nos rodean. Se considera como los primeros físicos lo que fueron los filósofos griegos. Sabemos que en ese tiempo no gozaban con los artefactos que ahora tenemos, pero pudieron descubrir varias cosas, como en la escuela de Pitágoras, que ya se hablaba de la acústica. Ptolomeo, que nos habló de los fenómenos luminosos, o hasta Arquímedes, que descubrió algunas propiedades de los líquidos. Y con el tiempo se iban aprendiendo nuevas cosas. Pero, ¿qué pasó por el siglo XVI? Se estaba empezando a estudiar nuevamente, pero con mayor detenimiento, los fenómenos de la luz, el calor, el movimiento, el sonido, y aprovechando las herramientas que permitían mejorar los estudios, se pudo ver con mayor profundidad los fenómenos físicos y magnéticos. Y pues la física ya empezaba a tener conceptos más claros, gracias a la aportación de muchos personajes, como Maxwell con su contribución al electromagnetismo, Sadi Carnot, considerado el padre de la termodinámica, o Galileo Galilei con muchos estudios y también concretó el método científico. Y es cierto, teníamos ideas por aquí, por allá, por acá, pero hubo alguien que llegó y pudo consolidar todo esto, haciendo un avance muy grande en su momento considerado, y hasta en estos tiempos también se lo considera, y pudo
pudo concretar toda esta unificación, a la cual ahora conocemos como física clásica. Jefe, habla, ¿qué pasó? Para publicar mi libro, hace rato. Seguro. Mucha gente en estos tiempos no lee. Ya no importa, a ver qué pasa. Ya, bueno, trae para acá. En 1867, Isaac Newton publicó su obra titulada de esta manera, que puede ser un poco difícil de pronunciar, pero también se le conoce como Principia para los amigos. Aquí nos habla de muchos de sus estudios, pero sin duda las que más destacaron fueron sus 3 leyes. No nos trajo una, ni 2, nos trajo 3. ¡Eres grande, Newton! Tenemos la ley de la inercia, la ley que relaciona la fuerza y la aceleración, y la ley de la acción y reacción. Es algo sorprendente, ¿no? Por estos motivos también se le conoce a la física clásica como la física newtoniana. Imagínate que llamen un periodo de la historia haciendo atribución a tu nombre. Y bueno, como dije, todo esto permitió que se solidifique y ahora lo conocemos como la física clásica. Todos esos estudios que vienen a partir de Newton para atrás y de Newton un poco también para adelante hasta cierto periodo se le conoce como la física clásica, pero Newton fue el que estuvo más presente ahí y el más destacado también, por decirlo así. Bueno, el más reconocido. Pero algo ocurrió. A finales del siglo XIX y a inicios del XX, obviamente los científicos se apoyaban de los conocimientos que les dejaron los anteriores y grandes pensadores, pero estaban a punto de llegar a una gran revolución científica debido a grandes descubrimientos que se hicieron. Por ejemplo, Wilhelm Conrad descubrió los rayos X, Joseph Young descubrió el electrón, Antonio Henry descubrió la radioactividad, Heinrich Hertz, Wilhelm Hallward y Philips Lenard descubrieron fenómenos relacionados con el efecto fotoeléctrico. Y si te das cuenta, con tanto descubrimiento ya estaba empezando a surgir algo, una nueva era. Pero se considera con mayor grado de inicio de la física moderna desde que Max Planck nos habló del cuanto de acción, que tiempo más tarde se terminaría desenvolviendo en la teoría cuántica. Esta teoría cuántica y la teoría de la relatividad especial fue lo que permitió concretar este periodo de la física moderna. Tiempo después, Albert Einstein, el mismo que sacó la teoría de la relatividad especial, sacó la teoría general de la relatividad. Por estas y otras razones es considerado por muchos el padre de la física moderna, como en su momento también se le estaba considerando por muchos y se le considera aún por muchos el padre de la física clásica a Isaac Newton. A medida que pasaba todo esto, también se estaba desarrollando lo que viene a ser la mecánica cuántica, que se centra en el movimiento de cuerpos muy pequeños. ¿Más pequeños que mi canal? Pues sí, son más pequeños que mi canal. Pero algo que sorprendió mucho en este campo es que las famosas leyes como las de Newton, que son de mecánica, no se aplicaban. ¿A qué me refiero? Pues bueno, sí lo podías aplicar, pero el resultado no era el que uno esperaba. Es decir, no cumplían el resultado. Y por esto se empezó a hacer nuevos avances científicos relacionados con este campo. Y bueno, todo esto fue siguiendo y siguiendo. A finales del siglo XIX y ya a inicios del XX ya se estaban haciendo otras investigaciones que se relacionaban con el tiempo. Y es lo que ahora, bueno, generalmente se estudia, que es la física contemporánea. Y bueno, antes de terminar, es bueno que sepas que la física clásica y la física moderna son eras que se centraron en diferentes aspectos de estudio. Pero esto no significa que únicamente estudiaban lo que yo mencioné, pero en su momento fue lo que se dio con mayor relevancia. Claro, obviamente hay muchas más ramas de la física que no me alcanza para mencionar en un solo video, pero lo que mencioné son los aspectos más generales. Cada ley, fórmula, teorema que se va descubriendo con el tiempo, si es comprobada en su campo, es aceptada. Que las leyes de Newton no apliquen en la cuántica no significa que lo que propuso Newton vale menos o que la cuántica está equivocada, sino que cada uno se centró y se centra en diferentes aspectos. Y quién sabe, tal vez alguien en todo este mundo, alguien que llegue a ver este video, sea la persona que concretice todo lo que viene a ser la física contemporánea. Muchas gracias por ver el video. Ok, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, entonces el padre de la física clásica es
Isaac Newton. Isaac Newton. ¿Y el padre de la física moderna? Albert Einstein. Excelente. Justamente, entonces, estos dos periodos como tal, como lo mencionaron, no es que no sirvan como tal o no funcione uno dentro del otro, pero más bien se manejan como si fueran cosas aisladas, ¿sale? Dependiendo del campo de estudio. Entonces, si yo quiero estudiar cosas muy pequeñitas o el espacio o demás, pues tengo que usar las leyes y teoremas y demás de la física moderna. Si queremos usar cualquier rama de las que ya habíamos mencionado, mecánica, termo, electromagnetismo, etcétera, pues cualquiera de estas con la física clásica. ¿Sale? Ya casi terminamos en esta parte. Esto viene en el examen, por favor, vayan tomando nota. ¿Cuáles fueron los experimentos primordiales que dieron realce al avance de la física? ¿Sale? Los primordiales. Obviamente hubo infinidad de experimentos, hubo infinidad de científicos, unos se compaginaron con otros se apoyaron con otros, unos partieron de lo que ya tenían o lo que ya habían estudiado, algunos otros científicos, pero estos son los primordiales, ¿sale? ¿Qué va a venir en el examen de esta parte? Tal experimento lo hizo quién o tal persona, ¿qué fue lo que estudió para el avance de la física como tal en ese momento, ¿sale? Entonces, mucha atención a esta parte. Permítanme tantito. Listo, ya ven la pantalla, ¿verdad? Sí. Bien. Amigos voltaicos, en el año 2002, la revista Physics World lanzó una interesante... Hola amigos voltaicos, en el año 2002, la revista Physics World lanzó una interesante pregunta a sus lectores. ¿Cuáles son los experimentos más bellos de la historia? Pues les presentamos los 10 experimentos más votados. ¿Estás preparado? Muy buenas compañeros, este vídeo está patrocinado por la Universitat Politécnica de Valencia, la UPV. Si suspendemos un péndulo del techo de un edificio y lo hacemos oscilar, sería lógico pensar que el plano de oscilación se mantiene estático en el tiempo. Pero resulta que aunque no toquemos el péndulo ni ejerzamos ninguna presión sobre él, observaremos cómo este plano gira lentamente. Y lo mejor es que no es el péndulo el que está rotando realmente, es la Tierra. Este fue un experimento llevado a cabo por el físico francés Jean-Bernard Léon Foucault y es la demostración visual más bella de que la Tierra es una esfera en continuo movimiento. Ahora situémonos cerca del año 1900. En esta época se presuponía que el átomo era una gran bola maciza de carga positiva con electrones negativos incrustados en ella. Pues en 1911 llega Ernest Rutherford y realiza el siguiente experimento. Lanza partículas alfa, átomos de helio que han perdido 2 electrones cada uno, contra una lámina delgada de oro. Sorprendentemente, observó que la mayor parte de las partículas atravesaban la lámina sin desviarse y muy pocas rebotaban frontalmente. La forma en que las partículas positivas rebotaron indicaban que la mayor parte de la masa del átomo estaba concentrada en una pequeña región. Así, Rutherford dedujo correctamente que el resto del átomo, la mayor parte, era espacio vacío y no la gran bola maciza que se pensaba en un inicio. Pido un minuto de concentración. Si dejo algo caer, cada vez va más rápido, eso es obvio, pero ¿cómo de rápido?
Aristóteles pensaba que la velocidad aumentaba linealmente con el tiempo transcurrido, es decir, la botella tarda el doble en caer desde mi mano hasta la mitad del recorrido de lo que tarda en ir desde la mitad del camino hasta el suelo. Galileo se propuso comprobarlo experimentalmente, pero recuerda que estamos en el siglo XVI, nada de cronómetros ni iPhones con cámara súper lenta, así que decidió simplificar el problema. Usando un plano inclinado, el objeto caería más lento y podría medirlo con precisión. Este experimento profundamente bello no solo supuso romper con una tradición aristotélica que duraba casi 2000 años, sino que fue uno de los primeros usos de la moderna ciencia experimental. ¿Te puedes creer que los filósofos de la Grecia clásica hace más de 2000 años ya sabían que la Tierra no era plana? Bueno, seguramente ya lo sepas, porque como buen suscriptor de Date un Voltio habrás visto el vídeo que hicimos al respecto. Pero como es un experimento que nos encanta, vamos a recordarlo. Eratóstenes sabía que si colocaba un palo vertical en el suelo de Siena el día 21 de junio a las 12 del mediodía solar, este no proyectaría sombra. Los rayos solares caerían perpendicularmente sobre el objeto. Sin embargo, cuando colocó una vara el mismo día y a la misma hora en Alejandría, descubrió que allí sí que proyectaba sombra. Conclusión: la superficie de la Tierra estaba curvada. Conociendo la distancia entre las dos ciudades, Eratóstenes consiguió medir con gran precisión el radio de la Tierra. Aún así, 2000 años más tarde todavía existe quien piensa que la Tierra es plana. Si Eratóstenes levantara la cabeza... ¿Te imaginas poder pesar la Tierra? Fácil. Dado que la fuerza de la gravedad depende de la constante de gravitación, solo tenemos que averiguar cuál es esta constante. Dijiste fácil. Bueno, fácil para Cavendish, que era el Sheldon Cooper del siglo XVIII, y utilizó su ingeniosa balanza de torsión. Colocó dos masas en los extremos del brazo de la madera de la balanza y la atracción mutua sobre las pequeñas bolas hizo que el brazo girase. Este dejaba de girar cuando alcanzaba un ángulo donde la fuerza de torsión del alambre equilibraba la fuerza gravitacional. Midiendo el ángulo de giro de la varilla, Cavendish fue capaz de deducir que la Tierra pesaba 6.600 trillones de toneladas, un resultado increíblemente aproximado a pesar de lo rudimentario del método. Llegados a este punto, amigos voltaicos, respondedme a una pregunta. ¿Qué es la luz? Es una pregunta que a lo largo de la historia ha aceptado muchas respuestas. Para Aristóteles era una partícula, para Huygens una onda, para Newton una partícula también, hasta que llegó Thomas Young y su experimento de la doble rendija. Thomas dispuso una fuente de luz que atravesaba dos finas rendijas separadas y colocó detrás una pantalla para ver lo que sucedía. Lo que pasó fue que la luz dejaba en esta pantalla un patrón de luz y sombra conocido como patrón de interferencia, típico de las ondas. Y así fue como Thomas Young dio por cerrado el debate. ¿No te parece la manera más bonita de demostrar que la luz es una onda? Cuando Newton se preguntó qué eran los colores, nunca imaginó que obtendría la respuesta con algo tan sencillo como un prisma. Lo que hizo fue colocarlo en una habitación completamente a oscuras, a excepción de un rayo de luz que hizo pasar a través de este prisma. Cuando esto ocurrió, el rayo de luz se descompuso en los colores del arco iris. La pregunta entonces era: ¿está el prisma coloreando la luz? Para comprobarlo, Newton seleccionó un color con una pantalla agujereada y lo hizo pasar por un segundo prisma, sacando esta conclusión tan bella. La luz blanca es en realidad una composición de luz de todos los colores del arco iris. Cuando Thomson descubrió el electrón, el causante de la electricidad, surgió la cuestión de medir su carga eléctrica. ¿Cómo hacerlo? Pues con el tercer experimento más bello de la historia. Robert Millikan dejó caer unas gotas de aceite desde cierta altura. Estas gotas se cargaban de electricidad estática en su contacto con el aire. Así, Robert usó un potencial eléctrico para que se creara una fuerza opuesta a la gravedad. Observó que ante el efecto de este potencial, las gotas se iban frenando hasta levitar, permitiendo medir la carga eléctrica del electrón. Fijaos, esta botella está llena y esta vacía. Ahora, si yo las dejo caer, ¿cuál crees que ha caído primero? La que está llena, ¿no? Error. Pero tranquilo, es lógico que pienses eso. También lo pensaba Aristóteles. Según él, en una caída libre los objetos más pesados serían los que llegarían al suelo más rápido. Y durante casi 2000 años se aceptó como un hecho refutado sin que nadie lo pusiera a prueba. A ver, era el gran filósofo Aristóteles. ¿Quién iba a contradecirle? Pues Galileo. La leyenda dice que Galileo cogió dos bolas de igual forma y tamaño, pero distinto peso.
una de madera y otra de plomo, y subió con ellas a lo alto de la Torre de Pisa. Abajo, una multitud esperaba a que los dejara caer. Según Galileo, era la forma del objeto y no su masa lo que hacía que la resistencia al aire fuera diferente. Así que Galileo dejó caer las dos bolas y, sorpresa, llegaron a la vez. Un precioso experimento que repitió la tripulación del Apolo 15 en la Luna, dando la razón una vez más al genio italiano. ¿Estás listo para conocer el experimento más bello de la historia? Estamos hablando de la doble rendija de Young. Y sí, no me he vuelto loco, ya sé que lo he mencionado en otro punto, pero esta vez, en vez de usar luz, usamos electrones. Con la llegada de la mecánica cuántica alrededor de 1920, se empezó a pensar que si la luz es onda y partícula al mismo tiempo, podría ocurrir lo mismo con las partículas como el electrón, que resultarían ser también ondas. Este fue un experimento mental, no era realizable en la práctica en la época, así que lo único que hubo que hacer fue repetir el experimento de la doble rendija pensando en electrones en lugar de luz. El electrón pasaría por las dos rendijas interfiriendo consigo mismo en la pantalla, dando lugar a un precioso patrón de interferencia. Años más tarde, en 1961, Klaus Johnson hizo el experimento realidad, demostrando su validez. Ya lo veis, cuando la física intenta explicar lo que ocurre en la naturaleza, el mundo acaba convirtiéndose en un gigantesco laboratorio que da como resultado experimentos extremadamente bellos. Nos vemos en el próximo vídeo. Ok, ¿sí me escuchan? ¿Cuál de todos estos les gustó más? ¿Los habían escuchado? Pues a mí el más fácil, el de Galileo, de la resistencia de los objetos por su forma y no por su masa. Este experimento, incluso por ahí también en YouTube hay un videito donde hicieron la prueba en un laboratorio totalmente al vacío, porque de repente sí puede haber ciertas variantes. Cuando nosotros intentamos hacer cierto experimento, no siempre sale como esperamos totalmente, porque hay muchísimas variables. Entonces, simplemente si nosotros pudiéramos medir realmente la gravedad donde están ustedes ahorita y en el tecnológico, por ejemplo, que está a cierta altura, no es la misma. ¿Sale? Entonces hay ciertas variaciones mínimas, muy mínimas, pero cuando no se hacen los experimentos totalmente al vacío, sí puede haber ciertas variantes, desde la presión atmosférica, desde la gravedad, incluso si estamos trabajando con ciertas cuestiones de temperatura, la humedad, el clima, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte. Bien. Finalmente, estos son algunos textos clásicos. Anótenlos, por favor. Son de los más renombrados y en los que se basaron varios científicos para continuar con ciertas investigaciones. Pero esto es lo que genera, es como la base, es como, bueno, si nos vamos a la religión, es como si esto fuera parte del Viejo Testamento de la Biblia, digamos. Sale algo que se toma como ley, de ahí se parte y muchos utilizaron estos textos. Si se fijan, la mayoría de ellos están escritos en latín. Normalmente, antes todos los escritos eran en latín. Después se hicieron las traducciones. Pero estos 4 textos son la base de donde se partió para muchos seguimientos científicos. Dale, anótenlos, por favor.
¿Listo? Sí, Aún no, teacher. Ok. Permítanme entonces. Listo, ahí está. ¿Ya lo ven? ¿Ya está? Bien. maestra, tengo una duda de la tarea. Dime. Nada más es algo sencillo, es que en la página de Classroom dice cuadro sinóptico o mapa conceptual, algo así, y usted nos había dicho línea del tiempo. ¿Cuál de las dos hacemos? Hay que hacer ambas. En una solo van a poner los experimentos, digamos. Sale en el cuadro sinóptico, fulanito y el experimento. Y en la de línea del tiempo, ahí ya va con fechas. ¿Sale? Entonces, periodo, iniciamos con, ¿cuál fue el primer periodo que vimos? Antes de los griegos. Antes de los griegos. Antes de los griegos, ¿cuáles fueron los experimentos que estuvimos checando al principio? O sea, ¿eso va en el cuadro o en la línea? No, en la línea del tiempo. En el cuadro va, por ejemplo, el experimento que acabamos de ver de la caída de los cuerpos, de la resistencia al aire, o sea, ya los más en específico ciertos experimentos, ¿sale? Ah, ok, gracias. Muy bien, de nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? En la línea del tiempo va por periodos, como lo Yo estuvimos tengo una duda. haciendo. Dime. En Classroom vienen las instrucciones o solamente con lo que usted ya nos dijo lo vamos a hacer. Bueno, se las puse por ahí, pero creo que había como ambigüedad, ¿verdad, Celeste? Sí, es que nos subió dos trabajos, yo no había visto este. Uno es el cuadro sinóptico, donde vamos a poner la información que nos acaba de presentar ahorita, si no me equivoco. Sí. Y la otra es la línea del tiempo, donde sí van los periodos. Exactamente. Ok. ¿Sale? Sí, son dos tareas como tal. Bueno, en realidad me van a subir 3. Ahorita les pongo la liga también de las notas, que es lo que ya hicieron. Lo que han Maestra, otra estado duda. anotando. Sí. En la presentación que usted nos dio ahorita, lo que es la Edad Media y el Renacimiento estaban juntos dentro del mismo periodo. ¿Lo ponemos así? Porque en el temario están separados. Sí, así. Ok. Ok. ¿Alguien más? ¿Todo bien hasta ahí? El Bien. apunte, sí, o por ejemplo, el apunte yo lo tengo en archivo Word. ¿Se lo puedo enviar en archivo Word o también lo convierto en PDF? PDF, por favor. Todo en PDF, ¿sale? Ok. Porque luego los formatos de Word me los mueve también y luego se hace un desastre ahí. Entonces, ¿Y para el Ok. apunte, otro trabajo aparte o se va a subir junto con alguno de los dos que ya están? no, ahorita pongo la liga. Ok, gracias. Les voy a poner las 3 ligas, ¿sale? Y con eso les voy a evaluar lo de la primera unidad. Y el siguiente sábado vamos a hacer un pequeño cuestionario de esto que vimos. Tal cual. Maestra, ¿Sale? tengo una duda. Dime. Si tengo los apuntes en mi libreta, entonces, ¿les tomo foto y las convierto a PDF o solo le dejo las imágenes? No, en PDF. Todo en PDF. ¿Sale? Ok. Siempre en PDF.
Bien, ¿alguien más? Correcto. Bien, entonces, antes de cerrar, antes de irnos, les voy a pasar las ligas que les había comentado del... Maestra, y del último tema de la primera unidad de fronteras y perspectivas. A ¿Eso eso ya voy. no? Sí, a eso voy. Permítanme tantito. Les estoy pasando las ligas. Ahí pueden entrar, pueden indagar. No es necesario que lo hagan ahí. Pueden utilizarlo si quieren o no. Y dentro de las fronteras y perspectivas, pues básicamente es ustedes creen que se pueda seguir indagando en la física o no. O ya nos estancamos en un punto. Yo creo que sí se puede seguir, especialmente por lo que usted nos comentaba, como en la física cuántica y todo eso, que todavía hay cosas que no se han comprobado. Entonces creo que eso da espacio a que todavía se puedan comprobar todas esas teorías. ¿Creen que alguna vez logremos viajar en el tiempo? Con la tecnología que tenemos, yo creo que sí, pero aún mucho más adelante todavía falta. O por lo menos esto de que se va a acabar el mundo y ya nos podemos ir a vivir a Marte o a la Luna. Eso es más probable, maestra, pero lo del viaje en el tiempo también puede ser probable, más sin embargo tendría que recaer en una gran responsabilidad, dado a que cualquier alteración en el espacio-tiempo cambiaría pues en sí el presente que tenemos nosotros. Entonces, de que se puede lograr o hacer, sí puede pasar, pero sería poco recomendable. Yo había Exactamente. leído un artículo donde decía que al momento de que el viaje en el tiempo no podíamos viajar hacia atrás, sino se podía viajar hasta el momento que se creó la máquina. No podíamos viajar hacia atrás, sino que nomás al momento donde ya estaba creada la máquina. Exactamente, porque puede alterar todas estas cuestiones. Luego hay varias teorías donde que si te ves a ti mismo en un pasado o puedes alterar todo el show de la física en la línea como lo conocemos como tal. Hay un montón de películas y de teorías y de cosas, pero la realidad es que desconocemos bastante. Es como decían por ahí, conocemos una gota y pues desconocemos el océano entero. Más bien conocemos una gota y desconocemos el océano entero. Entonces, hay bastante que indagar, bastante por descubrir. Incluso, no sé si han visto estos tipos de artículos de que aseguran viajes en el tiempo que porque aparece una persona en una fotografía con cosas del futuro o cosas que no estaban en esa época o cosas por el estilo. Entonces, muchos aseguran. La realidad es que a ciencia cierta, pues no sabemos. Todas las personas que se han dedicado a eso y demás. Es complicado, pero pues sí, sí se puede. Imagínense, pero yo creo también que es más factible esto de viajar al espacio. Esto de que sí lleguemos en algún momento a tener que irnos a vivir a la Luna o a Marte o demás. Bueno, depende, porque seguramente va a ser como los condominios VIP que están carísimos y pues ya se va a acabar la Tierra y si no tienes suficiente dinero, pues ya, aquí te quedaste y bye. Justamente. Como no ha visto Como la la nueva película de película. 2012. La de 2012. 2012. Así es. No, yo me refiero a la de No mires arriba, la que se acaba de estrenar en Netflix. Es una comedia, una sátira. ¿La ha No, es visto, que maestra? No, no la he visto, habrá que verla. Está muy yo buena. me refería en la película de 2012 donde crearon las arcas de Noé, pues, pero solamente tenían pasaje las personas ricas. Tenían entrada las personas ricas que dieron para que existiera las arcas. Que hicieron 3 arcas, no sé si la han visto. Sí, sí, sí. Sí. Sí, está muy padre. Bueno, más bien, yo creo que vamos a llegar a un punto donde va a ser algo así de, pues si se está acabando la Tierra, ya no hay agua, ya no hay esto, ya no hay elementos con que vivir, nos vamos a Marte, nos vamos a la Luna, nos vamos a no sé dónde, pero pues si no tienes los recursos, pues ya ni modo.
Entonces sí va a ser bastante complicado, nos esperan eras difíciles y todo esto, pero pues la tecnología sigue creciendo, 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 creciendo. Y pues todo esto es parte de la física, muchachos, entonces es parte de nuestra vida diaria como tal. A veces ni nos damos cuenta y lo vemos todo el tiempo, todo el tiempo. Algo, por ejemplo, de la mecánica clásica, ustedes que ven todos los días, abren una coca, abren una puerta. ¿Hacia dónde giran la botella o la puerta? ¿Hacia la derecha? Hacia la derecha. Todo eso es regla de la mano derecha y lo hacen diariamente y ni siquiera se dan cuenta. Y todo eso sigue siendo mecánica y sigue siendo física. ¿Sale? Me voy a desconectar. Nos quedan 2 minutos ya nada más para cerrar. Les voy a poner un video, otro video más. Discúlpenme ahí por los videos. Este video es real totalmente, lo hicieron unos alumnos. Es una aplicación de cálculo vectorial. Les dejé yo un proyecto también. Pero es real, un alumno en patineta que se graba y explica todo el show de la velocidad, del tiempo. Entonces es un ejemplo de algo que pueden hacer si no quieren presentarlo en la clase como tal, si es que tienen chance ya con su equipo. Pero fue algo real que me presentaron a mí en clase en este semestre que se acaba de terminar. Y fue un video muy bien hecho por los alumnos, ¿sale? Entonces déjenme desconecto, ya nada más les pongo eso para cerrar. Entonces ahorita los veo, ¿sale?